Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la Palabra de Dios. Esta es una materia bíblica que hemos llamado, aquí está, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Diferentes temas, diferentes tópicos que lo estamos observando a través de lo que dice todo el consejo de la Palabra de Dios. Para nosotros un versículo clave, casi de lema, digamos, para los que estamos estudiando esta materia, es segunda de Timoteo 2:5. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usted sabe que para nosotros nuestro fundamento es la palabra de Dios. Así que lo que diga la palabra de Dios es nuestra regla de fe, de conducta, la autoridad última para todas las decisiones que tomamos. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Podemos escuchar muchas otras enseñanzas que están fuera de la Biblia y que deberíamos filtrarlo acerca de lo que dice Dios. Hay muchas enseñanzas que puedan tener especulaciones, mucho de la experiencia vivida, pero es necesario trazar lo que el Señor ya nos ha dicho a nosotros. Puede que muchos usen Biblia, pero es muy importante entender que tiene que estar bien interpretada. La misma Biblia se estudia a sí misma, ella tiene las reglas para interpretarse, pero también es necesario estudiar a lo mejor el trasfondo histórico, entender algún concepto en cuanto a lo que dice la palabra del Señor. Así que es investigar, es profundizar todo lo que Dios nos ha dejado allí en la Escritura. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ustedes pueden creer que con ella tienen la vida, pero dan el testimonio del Señor. Entonces es importante entender, escudriñar, saber lo que significa. Así que vamos a estudiarla objetivamente, ver qué dice la Biblia. Si tienes alguna pregunta, puedes enviarla a pastoricre. Escribe un email ahí a gmail.com y estaremos respondiendo esa pregunta. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la confesión positiva. Puede que a lo mejor esta enseñanza la hayas escuchado con otro nombre, pero vas a darte cuenta que el principio es esto: una confesión positiva para que las cosas sean otorgadas, sean visibles en cuanto a lo que uno dice. ¿Habla la Biblia de confesar? Sí, por supuesto. ¿Los cristianos queremos ser positivos o negativos? Obviamente, queremos ser positivos, pero confesión positiva tiene un trasfondo que tenemos que conocer. Todo nace desde la fe, desde el momento en que uno dice: creo en lo que Dios dice, creo en lo que dice su palabra. Y Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay algo que no se ve, hay algo que se está esperando. Entonces, dentro del creyente, cuando actúa en fe, tiene certeza y tiene convicción. Entonces, lo que deberíamos analizar es esa certeza y esa convicción, ¿qué fuente tiene? ¿Cuál es la base para que nosotros podamos entender correctamente y podamos decir las cosas correctamente? Así que dos conceptos importantes son estos. Vas a encontrar de repente que nosotros por ahí usamos ciertas palabras que son bíblicas, como confesar, como declarar la palabra de Dios y demás. Pero además hay otras, como yo cancelo, yo decreto, yo hago esto y yo digo, y que uno realmente necesitamos verlo a través de la palabra de Dios. Quizás hayas escuchado algunas otras frases, hay libros inclusive que hablan de este tema, como por ejemplo: lo que dices, recibes. Lo que tú vas a pronunciar, lo que dices como palabra, eso es lo que tienes que esperar con expectativa que se va a cumplir. Tu palabra tiene poder. Y esas palabras entonces ya dependen de lo que lo digas, si lo dices con convicción y si lo dices de manera positiva, afirmativa. Así que vas a escuchar otras palabras, tus palabras están llenas de poder, confiesa positivamente lo que desea y Dios lo hará. Así que son prédicas más bien que tienen que ver con uno mismo, con la posición que uno pueda tener, qué vas a hacer tú con lo que has escuchado y todo lo que no trae armonía a tu vida, algo que a lo mejor no conozcamos muy bien. Y la verdad es que uno tiene que analizarlo bien y repetirse que todo va a estar bien, repetir algunos versículos bíblicos, repetir con certeza y convicción para que al final uno ya sepa que está bien, ¿no?
se usa mucho el concepto de visualización. A ver, ¿cómo lo vas a ver aquello que anhelas, aquello que esperas, ese deseo que está en tu corazón, que el Señor lo sabe? ¿Cómo se va a materializar? Y va a tener que ver con esa fe que tienes. Y para los que enseñan esta doctrina, pues la idea es, tienes que visualizarlo, tienes que tenerlo en tu mente, aquello que quieres que sea concretado. Así que si de pronto tienes un ministerio de alabanza, así que ya tienes que estar pensando, visualizando en tu mente cómo va a ser ese ministerio de alabanza, la música, la forma, las luces, iluminación y demás. Si fuera otro ministerio, lo mismo. Si es por una cosa material y de repente tú dices, bueno, yo necesito una casa nueva, así que empieza a visualizar esa casa, ¿no? Y ya di que esa casa es tuya, ya di que eso te va a corresponder porque eres un hijo de Dios. Suena muy bien, la verdad es que suena lindo y atractivo. Y para esto, entonces se recurren a estas ayudas para que uno pueda aparentemente crecer en fe. Tal vez alguna vez tú has escuchado, inclusive a nivel secular, ¿a dónde te ves en 5 años? ¿No? Entonces esa idea es justamente cómo lo proyectas, cómo lo vives, porque a una empresa, ellos saben que si tú te visualizas dentro de 5 años como un gerente de una empresa y demás, ellos estarán mirándote a ti a ver cómo tú vas a trabajar, porque tienes metas en tu vida y quieres avanzar. Así que depende de ti, más bien, de lo que pueda suceder. Pero en este caso, ya a nivel ya de la enseñanza que se hacen en algunas iglesias, es lo que, bueno, vamos a creer, o se por lo menos se enseña, que vamos a creer lo que Dios va a hacer con aquello que nosotros estamos visualizándolo, ¿no? Así que esto de visualización mental es lo que se anhela, lo que se desea. Hay que crearse mentalmente una idea para que se materialice de manera sobrenatural. Entonces ahí está la fe como esa chispa que enciende esa explosión, que hace que las cosas sucedan, ¿no? Convicción de lo que no se ve. Esa es la frase que usa Hebreos y que entonces con la confesión positiva dice que justamente esa realidad se materializa. Ahora, ¿qué clase de palabra hay que confesar? Cuando tú escuchas a pastores, predicadores y demás, pues para decir que es una palabra de Dios, tienes que confesar algo que Dios te ha dicho, que puede ser escrita, que está en la escritura, o que tú hayas orado y hayas sentido que Dios te haya dicho esa palabra, o alguien te la dijo también, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esa palabra de Dios que se va a materializar en ti, que se va a realizar en ti, pero tú tienes que confesarlo de manera positiva. Si yo siento que Dios me dice te voy a dar un carro nuevo, entonces ya tengo que enfocarme en qué carro Dios me va a dar. Así que puedo buscar diferente o determinado tipo de carro, puedo buscarme una fotografía, pegármelo en la nevera, estar ahí pendiente todo el tiempo para decir, ese es el carro que yo quiero, ya lo estoy visualizando, Señor, ese es el que me tienes que dar. Bueno, las frases, palabras o versículos bíblicos que se usan, tenemos uno, por ejemplo, 2 Corintios 4:13, que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Esa es una frase que usan mucho en esta enseñanza de la confesión positiva. Si tú crees, entonces lo tienes que hablar, lo tienes que decir, lo tienes que confesar, porque dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Otros versículos dicen, todo lo que pidiereis creyendo, lo recibiréis. Así que hay que pedirlo creyendo. Es una manera directa de decir, esto ya lo tengo, ¿no? Así que tienes que decirlo en presente, no en un futuro lejano, sino hoy ya tengo esto porque el Señor lo va a dar. Así que hay que tener cuidado también cómo uno confiesa, porque para ellos hay una confesión positiva y una negativa. La confesión negativa tiene que ver con ese reconocimiento de la enfermedad, la pobreza o algunas otras situaciones no deseadas. Entonces, seguramente habrás escuchado muchas veces decir, no confieses derrota. Ok, a ver, desde un punto de vista es cierto, el diablo no tiene lugar en nuestras vidas, así que yo no voy a confesar que el diablo va a hacer algo conmigo. Yo declaro la palabra de Dios, lo que dice Dios, así que me quedo con esa victoria que el Señor ya me ha dado. Pero el hecho es que con los deseos que uno tiene y con lo que uno está tratando de recibir, no confesar derrota, si de repente el carro todavía no llega y aparecen deudas, aparece falta de dinero y uno dice, bueno, yo no sé si voy a poder comprar este carro en este mes.
No confieses derrota, te van a decir, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que reconocer cuáles son los límites de esto, ¿no? O lo mismo con la enfermedad, ¿no? Cuando uno está enfermo, dice la confesión positiva que tú tienes que decir, no estoy enfermo, estoy sano. Y a partir de ahí entonces tú te vas a sanar porque lo estás proclamando, lo estás diciendo. Y la confesión positiva es eso, justamente, ¿no? Reconocer las situaciones buenas, deseadas, proclamarla. Y es verdad, todos anhelamos cosas buenas, ¿no? La mayoría de la gente quiere parar de sufrir. Pero la verdad es que desde ese punto de vista, bueno, puede que busquemos muchas alternativas para ver cómo poder adquirir esto. Hagamos un gráfico. Estamos hablando, ¿cómo llegamos a confesar algo, decir algo, proclamarlo, decretarlo? No, yo digo y declaro. Para esto hay que tener una certeza, una convicción. Yo no puedo decirlo, y no sé, más o menos, me parece que Dios me va a dar algo o me parece. Entonces, la idea es que si esto se va a concretar y materializar es porque hay una convicción y hay una certeza. Esto es bíblico, ¿no? Porque cuando uno sabe que Dios habla, si Dios te dice que eres salvo, tú tienes que tener certeza y convicción de que eres salvo por Cristo, por la eternidad, te vas con Él, porque ¿de dónde sacaste esa idea? Ahí está la clave, ok. Por eso lo que está en azul es la base por el cual llegamos a la conclusión de la certeza, de la convicción. ¿Cuál es la base de esto? De lo que estamos creciendo. Puede ser que venga de lo que Dios dice, o puede ser que venga de lo que el mundo dice, o puede que venga de mis deseos, mis propios deseos, que pueden haber sido afectados por muchos factores. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esa certeza y convicción? ¿Es lo que Dios dice? ¿O es lo que dice el mundo? ¿O es lo que dicen otros? ¿Lo que dicen mis amigos? Es muy importante para después saber qué estoy confesando. Si estoy confesando una palabra de Dios o estoy confesando algo que alguien me dijo o que se supone que debe ser así. En esa convicción, en esa confesión, para esta enseñanza hay una parte positiva y una negativa. Si yo voy a confesar la realidad que me está pasando ahora, entonces puedo ser negativo si yo solamente la acepto, pero dice, ¿la voy a negar o la voy a aceptar? La realidad que está pasando. Digo, yo ahora estoy sano, pero los síntomas están. Me siento mal, tengo fiebre y lo que sea, pero digo, no, yo estoy sano. Yo estoy sano y ya no me enfermo más. Entonces estoy negando la realidad. Ahora, distinta es que pueda aceptar esa realidad, pero ir a lo que es la fe, la parte positiva. Es decir, ¿cuál es la base de la fe? ¿De dónde sacamos esa convicción y esa certeza para creer? Los que siguen el pensamiento de la confesión positiva, pues dicen, por ejemplo, que el creyente que evite el reconocimiento de lo negativo y siga afirmando lo positivo, se asegura que las circunstancias serán agradables, podrá dominar la pobreza y la enfermedad, porque recuerden que se enferma solamente el que confiesa que está enfermo. Esta frase es muy atractiva, pero tenemos que verla a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Se proclama que la palabra hablada, si tú la repites suficientemente como para que se incorpore, ¿no?, en tu mente, en tu corazón, al final eso va a resultar en fe, ¿no? Vas a obtener la bendición deseada. La confesión positiva dice que por el solo hecho de proclamar la palabra, el deseo que tienes en tu corazón, Dios va a actuar y te va a otorgar el pedido. Así que tenemos que analizar muy bien ¿cómo interpretamos la palabra fe? ¿Qué significa convicción? ¿Qué significa certeza? ¿No? ¿Será que la fe puede obligar a Dios a hacer algo que a lo mejor no está en sus planes? Puede, a ver, la fe, hemos escuchado muchas veces esta frase, la fe mueve la mano de Dios. Así que te pregunto, ¿la fe mueve la mano de Dios o primero debo saber cómo Dios quiere mover su mano? Fíjese que esas preguntas me van a ayudar a entender un poquito hacia qué dice la Biblia y qué no dice la Biblia en cuanto a esta enseñanza. ¿Cuál es la clave de todo esto? ¿Voy a proclamar las promesas de Dios o voy a proclamar mis propios deseos? No es lo mismo lo que Dios dice que lo que mis deseos dicen. Si mis deseos son diferentes a lo que Dios dice, tengo un problema interno, ¿no? Tengo un problema en el alma, en el espíritu, lo que sea, pero cuando mis deseos se hacen iguales que los de Dios, entonces estamos hablando de que voy a confesar lo que Dios dijo. Y eso entonces va
a producir, bueno, lo que estamos esperando porque Dios lo dice. Pero si realmente Dios no lo dijo, estoy en un problema porque estoy basándome en mis propias creencias. Ahora, 2 Corintios 4:13, cuando dice, creí por lo cual hablé. Te pregunto, ahí cuando leemos ese pasaje, ¿qué está primero, creer o hablar? Esto es clave. ¿Por qué? Porque la confesión positiva dice que tú vas a obtener lo que anhelas porque lo dices. Así que tanto decirlo, esa fe se va a activar y va a producir lo que anhelas. Pero la Biblia dice lo contrario. Primero dice, creí, por lo cual hablé. Primero es la fe en lo que Dios dijo. Le creo a Dios, entonces obviamente que le voy a creer y voy a decir, lo voy a confesar públicamente. Digo, yo creo en Cristo, creo que soy salvo, creo que el Señor me bendice, creo en las promesas de Dios porque soy un hijo bendecido. ¿Por qué? Porque ya lo creo, ¿no? Directamente el Señor me lo ha dicho antes. Así que primero es creer para después entonces decir aquello que hemos escuchado de parte del Señor. Cuando el Señor dice todo lo que pidáis creyendo lo recibiréis, no es lo que dices recibes, como hemos escuchado la frase, sino es lo que dice Dios. Cuando uno cree en lo que dice Dios, es que al fin entonces uno puede recibir. Además, en la frase del Señor, cuando dice, si pidieres creyendo lo recibiréis, Jesús mismo lo dijo en San Juan, si mis palabras permanecen en vosotros, pedís y recibiréis y os vendrá. Es decir, primero tiene que permanecer las palabras de Cristo en nuestras vidas. Y entonces el resultado obviamente va a estar a la vista. Es decir, si las palabras de Dios están en nosotros, entonces tendremos deseos correctos. Si la palabra de Cristo no están en nosotros, los deseos vamos a tener que analizarlo porque pueden venir de muchas fuentes diferentes, ¿no? Ahora, ¿nos alcanza con decir no estoy enfermo, no estoy enfermo? Y de esa manera entonces se va a producir la sanidad. ¿Es la manera que produce fe realmente el hecho de confesar algo positivo para que esto llegue a mi vida? Ahora, ¿qué pasa si alguien realmente se sana con esta confesión positiva? Se le va a atribuir no a que Dios haya hecho la obra, sino a mi confesión, porque yo lo dije. Así que empieza a enfocarse más en lo que yo digo que en lo que Dios va a hacer. Es un problema de enfoque en este caso. Así que, ¿cómo podemos saber si, por ejemplo, yo digo, ya estoy sano? Tengo que estar seguro de esto para entender esta realidad. Ahora, a ver, si tenemos fe para sanidad, entonces tengamos fe para ir al médico y constatarlo. Digo esto porque muchas veces decimos, no, yo ya estoy sano, el pastor me oró, así que yo ya estoy sano, no tomo malos remedios, no voy más al médico, voy a hacer todo lo contrario de lo que venía haciendo y demás, ¿no? Pero yo simplemente porque estoy creyendo, pero no le he constatado. Y la verdad, hermano, mire, usted tiene que ir a la Biblia y va a encontrarse con que Jesús quería que constataran la sanidad con la persona pertinente. En este caso nosotros vamos al médico, pero en el caso del tiempo de Jesús era con el sacerdote. No sé si usted recuerda los 10 leprosos que fueron limpiados. Jesús le dijo, ok, en ese mismo momento Jesús le dijo, vayan al sacerdote y que él le conste, ¿no? que él se dé cuenta y que les dé la aprobación, porque así funcionaba la ley, ¿no? Que ustedes ya están sanos. Así que Jesús los mandó al sacerdote para que constataran esa sanidad. No es que simplemente se iban a su casa porque, bueno, ya Jesús me sanó. Ya. Ahora, si Jesús dijo eso, ¿cuánto más nosotros deberíamos también hacer lo mismo, ¿no? Deberíamos nosotros constatar de aquello que el Señor ha hecho ya por nuestras vidas. Así que puede que muchas veces no veamos las cosas, pero las creemos. Sin embargo, tenemos que saber que en un momento eso tiene que ser un testimonio. Y el testimonio correcto es, Dios me sanó, yo creí en Él, el médico dice que estoy sano. Entonces su testimonio es creíble y aceptado para todas las personas, porque se ha constatado esa sanidad. El problema puede ser que muchos tengan miedo de ir al médico, miedo a un tratamiento, miedo a otra cosa, entonces no van al médico. Entonces,
solamente eso no es fe. Eso es simplemente una negación de la realidad y creer que ya estamos todos bien sin darnos cuenta que hay que hacer lo que Jesús nos ha dicho. Ahora, también en la Biblia encontramos que hay muchas personas, por ejemplo, que no fueron sanadas. Tenemos el apóstol Pablo que ahí tuvo su pequeño aguijón, ¿no? ¿Quién dice también en Corintios, quién enferma y yo no enfermo? Dijo el apóstol Pablo. Bueno, lo vemos al enfermo, entonces muchas veces tenía un problema de la vista, también se lo decía a los Gálatas. Timoteo dice que tenía un problema en el estómago, que estaba enfermo del estómago. Tito dice que estuvo a punto de morir por una enfermedad. Así que, a ver, creemos en la sanidad, pero siempre estará sujeta a la voluntad de Dios. No significa que siempre Dios me tiene que sanar, porque Dios también tiene un plan con muchas cosas. Muchas veces el propósito de Dios, si no nos sana, es porque tiene un propósito mayor que la sanidad. Así que debemos ver y entender qué es lo que Dios quiere hacer. Dice que no hay que confesar derrota, pero ¿qué significa esto? A ver, una persona realista no se va a autoengañar, se va a dar cuenta de lo que el Señor está haciendo en su vida, deposita esa fe en Cristo y obra, no creyendo que el Señor lo sana y lo constata por ello, ¿no? La sola declaración, solo declarar, solo decir yo creo, yo decreto que esto tiene que ser así, sin el verdadero contexto de la fe, puede llevar a un creyente a una frustración. Hay personas que por años pueden estar confesando algo y no lo reciben. Entonces esa frustración en su vida empieza a creer que Dios no lo ama. Empieza a creer que su fe no es tan abundante como lo tienen otros hermanos. Puede creer que Dios hace diferencia de hijos. Y eso no está correcto, porque la Biblia dice que todos somos amados por Dios y Dios tiene diferentes planes para cada uno. Entonces, fíjese que muchas veces esto, sin darnos cuenta, empieza a tener un mecanismo humanista. Todo pasa por mí, todo pasa por lo que yo digo o no digo, lo que siento o no siento. Entonces va más allá de Dios, pasa por mí. Entonces tiene que ver con un punto más humanista. Y fíjese que el Señor dijo, no vayan a creer que por tu palabrerío serán oídas las oraciones, sino es una oración sencilla de fe en el Señor y que Dios actuará haciendo su voluntad. Así que cuidado con centrarnos en nosotros antes que centrarnos en el Señor, ¿no? La Biblia dice, someteos al Señor y el Señor hará su voluntad. Muchas veces podemos pasar necesidad. De pronto puede que sean necesidades económicas, que sean necesidades físicas o de enfermedad o alguna otra necesidad, pero eso no va a marcar nuestro nivel espiritual. No va a marcar si soy más o menos hijo de Dios, porque la palabra del Señor me dice lo contrario. Me dice que todos somos hijos de Dios, amados por el Señor, aunque con diferentes propósitos, ¿no? Así que a todos le ha pasado, a los hombres de Dios de la Biblia le ha pasado momentos difíciles que han tenido que sufrir. ¿Y por qué nosotros no deberíamos o podríamos estar sufriendo si también lo dice la palabra de Dios? Muchos de ellos en sus enseñanzas, que los predicadores actuales, cuando hablan acerca de lo que es la confesión positiva, dicen que han tenido revelaciones mucho más profundas que ni siquiera el apóstol Pablo la ha tenido. Entonces, allí es como crear cierto elitismo, ¿no? Para decir, bueno, hay personas que son más reveladas, ¿no?, que otras, y que a lo mejor hay que enfocarse más en esas personas. Y nos olvidamos de cómo funciona el cuerpo de Cristo, cómo Dios nos habla a través de la palabra de Dios, lo que significa la obediencia a la palabra de Dios. Buscamos a veces caminos alternativos más fáciles, cuando realmente deberíamos aceptar lo que Dios está hablando para nuestras vidas. Obviamente que el Señor va a obrar siempre a favor de nuestras vidas. El Señor es nuestro proveedor, el Señor es nuestro sanador, es nuestro libertador, es nuestro protector, y Dios estará obrando. Pero si alguna vez estas cosas no están sucediendo, no es porque soy menos espiritual, porque otros son mejores que yo, porque Dios no me ama, sino tengo que entender que hay planes diferentes para Dios. Ahora, hay muchos que confiesan y reciben. Y uno dice, ¿cómo es que reciben entonces? ¿Cómo es que ellos se les otorga aquello que están diciéndolo? Bueno, puede ser que muchos de ellos lo hagan en oraciones que son sanas, oraciones de fe, oraciones creyéndole al Señor que Dios va a obrar. Así que Dios responde la oración de fe, no la confesión, sino que Dios actúa en aquel que le pide
y que le cree a su palabra. Otros puede ser que manipulen las situaciones para que se cumpla aquello que están pidiendo. Tanto están enfocados en esa situación o lo que quieren recibir, que van a hacer todo lo posible para que eso se cumpla. Y a veces puede que utilicen medios que no sean los correctos y adecuados por lo que Dios ha dicho en su palabra. Otros se enfocan tanto en sus metas que, bueno, tienen una alta motivación, se esfuerzan 3 veces más de lo que hacen los demás, trabajando más, descansando menos, y al fin, bueno, van a obtener, por ejemplo, ese automóvil nuevo que habían estado confesando que lo iban a tener, ¿no? Pero tenemos que saber algo importante. Los creyentes, todos los hijos de Dios, somos positivos, pero no somos positivistas. No es que por confesar que todo está bien, no confesar que todo es positivo, nos va a ir bien en la vida, porque nos vamos a golpear contra muchas rocas, muchas paredes que justamente son de sufrimiento, y la palabra de Dios nos dice, cuidado que podemos nosotros también sufrir. Así que tenemos que entender muy bien qué significa fe. Fe, esa convicción, esa certeza que viene porque Dios lo dijo en su palabra. No es por mis deseos, no es por los deseos del otro, no es porque lo dijo otro. Lo dice Dios en su palabra, le creo a la palabra de Dios. Entonces actúo en fe en cuanto a lo que el Señor ha dicho. Así que debo analizar siempre mis deseos. Si mis deseos son correctos en relación a la voluntad de Dios, pues el Señor siempre va a responder. Así que es importante entender esa base de fe para saber cómo trabajar. Ahora, entendemos que muchas veces tenemos que asumir las responsabilidades de todo lo que decimos, ¿no? Hay muchos creyentes que se han endeudado con la confesión positiva. ¿Por qué? Ellos confiesan de que van a obtener algún beneficio material y para lograrlo muchas veces se meten en ciertas deudas porque lo están proclamando, lo están diciendo y creen que lo van a recibir y de pronto no están tan seguros si Dios le ha hablado directamente y esto está claro en cuanto a lo que Dios ha dicho. Así que después de esto puede que vengan consecuencias que uno tiene que afrontar también, ¿no? También tenemos que saber analizar muy bien esto de que Dios me dijo o siento de Dios. Porque es verdad que Dios nos habla y nos da convicciones, pero a veces puede que otra persona nos diga algo y nosotros entonces lo simplemente creemos, no lo analizamos por la Biblia, por la palabra de Dios, si Dios está de acuerdo con lo que es, con eso mismo que estoy escuchando. Así que tenemos que entender que muchas veces el alma nos puede jugar una mala pasada. Los sentimientos, las emociones, pueda que estamos creyendo en esto, pero es una fe que viene de los sentimientos. Ahora, diferente es cuando uno tiene una convicción espiritual, porque viene de la palabra de Dios, porque escuchamos lo que Dios ha dicho y le creemos acerca de lo que el Señor está hablando y nos dice, ¿no? A veces puede que alguien dice, es que a mí me dieron una palabra y no se cumplió. Así que parece que Dios ha mentido con su palabra. Y uno va a la Biblia y dice que Dios nunca miente. Así que puede que lo que te han dicho no sea cierto. A lo mejor fue un buen deseo, pero de ahí que sea una palabra de Dios, pues hay que considerarla muy bien. ¿Cómo vamos a evaluar esta enseñanza? A ver, ¿qué es lo que tenemos que analizar para entender de que esto dice la Biblia y esto no dice la Biblia? Así que, en primer lugar, lo que tenemos que ir es a entender y ver el mensaje entero. Cuando decimos entero es de toda la Biblia. Mensaje entero de la Biblia. No alcanza un versículo, no alcanzan 2 o 3 versículos que hablen solamente de ese tema enfocado, recortando lo demás para que uno se enfoque en aquellos pasajes que dicen lo que uno quiere decir. Tengo que ir a la palabra de Dios porque no puedo tomar versículos aislados. Hay una vieja frase de hermenéutica bíblica que dice, un texto sin contexto es un pretexto. Así que necesito el contexto de todos los versículos para entender muy bien qué está diciendo la palabra de Dios allí, para poder creer y después entonces que sea una realidad lo que Dios
nos está diciendo. Así que no tomar pasajes al lado. Miren que hemos escuchado muchas doctrinas, muchas enseñanzas extrañas, hasta de que Dios ha enviado ovnis y platos voladores por Ezequiel 1. Pero eso es mal usar la Biblia. Por eso es importante analizar correctamente, interpretar correctamente la palabra de Dios, usar y analizar todos los versículos bíblicos. Puede que en algún momento encuentre algunos versículos que están en contra de lo que yo pienso. Y de pronto, ¿lo voy a dejar de lado? No, lo tengo que tomar y tengo que enderezar mi enseñanza y tengo que ajustarme a lo que dice la palabra de Dios acerca de un tema. Así que no es apoyar mis ideas, sino mis ideas ir a ajustarlas a lo que dice la palabra de Dios siempre. Por ejemplo, si voy a confesar de que no estoy trabajando, estoy bien así, pero Dios me va a dar dinero, así que voy a confesar que soy rico. Confieso que soy rico y que Dios me va a enriquecer y que Dios ya me hizo rico, pero no trabajo. Mira, tú vas a ir a la Biblia que dice, el que no trabaja, que no come. Entonces, si no vamos a trabajar, no vamos a comer. ¿Por qué Dios me va a hacer rico si yo no quiero trabajar? Estoy rompiendo una regla que Dios ha hecho antes. Por lo tanto, tengo que saber entender todo lo que dice la palabra de Dios, porque ahí es donde justamente está la enseñanza correcta. Si el Señor nos habla de confesar nuestras debilidades, enfermedad, tristeza, angustia, y vemos en los salmos, en los apóstoles, que ellos mismos muchas veces confesaban esas cosas que está pasando, bueno, la verdad es que es la realidad bíblica. Si nosotros entendemos que la confesión positiva está diciendo que el confesar debilidades, enfermedad, tristeza, angustia, es impedir la sanidad, la prosperidad y la bendición de Dios, pues eso está fuera de lo que es la armonía bíblica, ¿no? Vamos a encontrarnos en la Biblia muchos ejemplos donde hay reyes que confesaron negativamente lo que le estaba pasando, es decir, aceptaron la realidad, no la negaron, aceptaron la realidad. Ejemplo, Josafat. Se le venía un ejército que era muchísimo más grande que lo que eran ellos ahí en Israel. Entonces él hace una oración delante de Dios diciendo, Señor, no sabemos qué hacer, estamos perdidos. La verdad es que esta guerra solamente tú puedes actuar, Señor, así que confiamos en ti. Así que es una aceptación de la realidad, pero una declaración de fe en que tú, Señor, vas a actuar en este momento. Entonces, fíjense que van las dos cosas. Soy realista con lo que está pasando, pero pongo mi fe en la obra de Dios, en la palabra de Dios, en lo que el Señor ha dicho ya. El apóstol Pablo ha dicho una gran verdad, soy débil. Eso es confesar negativamente, ¿no? Para los de la confesión positiva, decir que soy débil es todo lo contrario, tengo que decir fuerte soy, ¿no? Pero Pablo dice eso, soy débil y Dios me ha dicho que el poder se perfecciona en esa debilidad. Desde ese punto de vista es que todos deberíamos considerarnos débiles, porque si no nos consideramos débiles, entonces no hay oportunidad para que Dios trabaje en nuestras vidas. Si yo no confieso mis pecados, no confieso que soy pecador, que me equivoco, que hago cosas malas, entonces nunca voy a tener el perdón. Por eso esa aparente confesión negativa es la confesión para arrepentimiento, para que las cosas me vayan bien. Entonces, analizar muy bien esto. La realidad es una y la fe va sobre esa realidad, actuando en lo que Dios ya ha dicho. Así que muchas veces debemos también estar preparados para pasar necesidades. Por más que tú confieses de que nunca vas a sufrir más, por más que tú confieses que no vas a pasar más necesidades, te vas a equivocar. No es cierto, porque la Biblia en su mensaje completo está diciendo que 2x3 vamos a pasar necesidades. Si tú vas a leer toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, la realidad bíblica es que te dice, cree en el Señor, pero sé realista. O al revés, sé realista, pero cree en el Señor. Jesús mismo dijo, calcula los gastos. Si vas a venir a ser un discípulo mío, calcula los gastos, todo lo que te va a costar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que deberíamos analizar todas las situaciones para decir, ok, bueno, soy realista, pero le creo al Señor en la obra que Él está haciendo. Un pensador cristiano dijo, con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra.
Es importante esto de ser conscientes, coherentes, le creemos a Dios a pesar de la realidad. No negamos la realidad. Decimos, Dios va a actuar en medio de esta realidad. Recuerda que la fe está ligada con la voluntad de Dios, no con mi propia voluntad ni mis propios deseos. Así que siempre debo remontarme a lo que Dios dice. Así que lo importante aquí analizar es dónde nace mi deseo. ¿Dónde están mis deseos? ¿Están de acuerdo con la voluntad de Dios? Dios nos ha hablado, ahí está. Entonces el Señor lo va a confirmar siempre. Así que tenemos que recordar esto. Dios va a proveer, hermano, créele al Señor. Va a suplir todo lo que te ha prometido. Tal vez hoy no tengas lo que estabas esperando, pero tienes que saber que Dios lo va a proveer. Dios lo va a dar. Así que a creer que el Señor tiene el control de todo. También, en segundo lugar, es importante analizar la palabra confesar en griego. ¿Saben que la palabra confesar, esta, en griego, es la palabra homologeo? Que esto significa decir lo mismo. Bueno, decir es esto y lo mismo es esto, ¿no? A ver si lo arreglo un poquitito. Vamos a hacerlo al revés. Homo es lo mismo. Y logeo es decir. De acá viene logos. Estamos diciendo lo mismo. Decir lo mismo significa exactamente eso. Así que, desde ese punto de vista, debo decir, cuando yo confieso, estoy diciendo lo mismo que dice Dios bajo esta realidad. Voy a la palabra de Dios. Así que no es lo que yo digo, no es lo que dice otro, no es lo que dice el mundo, sino lo que Dios dice. Por ejemplo, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que si yo digo lo mismo que dice Dios, Dios dice que yo soy pecador, que he cometido pecado, así que le pido perdón por eso, confesando mis pecados, el Señor dice que me perdona. Y cada vez que hablamos de confesar, si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor. Es decir, estoy diciendo lo mismo que dice Dios con respecto de Cristo. Entonces, este confesar, esta confesión, es decir lo mismo que dice Dios. No tiene que ver con mis deseos, vuelvo a decir, ni lo que dice el mundo, sino con lo que Dios ha establecido. Además, también, en tercer lugar, es importante reconocer, considerar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios tiene que ser suficiente. Si Dios lo dijo y es su voluntad, pues es lo más importante que puede pasarme en mi vida, la voluntad de Dios. Y al final Romanos 12 me dice que va a ser buena, agradable y perfecta. La voy a disfrutar, le voy a dar gracias al Señor porque estoy en el centro de su voluntad. Y depende entonces de lo que Dios dice, no de lo que yo voy a decir, sino de lo que Dios va a decir. Dice, cuando se dice que una persona tendrá lo que diga, no está enfatizando el considerar la voluntad del Señor. No es lo que yo digo, sino lo que dice Dios. Miren, en Daniel capítulo 3, versículo 17 al 18, hay una confesión bastante extraña de los amigos de Daniel. Porque le hablan al rey Nabucodonosor y le dicen, nosotros no vamos a adorar tu estatua, porque Dios puede librarnos y nos va a librar de estas. Pero si no lo hace, igual, nosotros no vamos a adorar a la estatua. Así que en esa confesión está diciendo que el Señor nos va a librar. Pero puede que no me libre. Fíjese la confesión que hace. Eso es una confesión negativa. Sin embargo, desde el punto de vista de la voluntad de Dios, ellos están diciendo, nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Así que estamos en manos de Dios. Si Él quiere, me libra, y si no quiere, no me libra. Pero en ese momento Dios lo libró. Y esa es la realidad de lo que había pasado, ¿no? Entonces, esa fe está en esa situación. Fíjese otro caso, el caso de Elías. Elías estaba deprimido porque Jezabel lo quería matar, se había metido en una cueva y ahí se escondió. ¿Y saben lo que le dice a Dios? Quítame la vida, no soy mejor que mi padre, ¿no? Fíjese que de todos los profetas, el único que le pide a Dios que le quite la vida es Elías, pero fue el único que no murió, ni siquiera murió de muerte natural, un carro de fuego se lo llevó, ¿no? Porque el plan de Dios y la voluntad de Dios era otra. Dios tiene un plan, así que el Señor va a cumplir ese plan y es suficiente para nosotros, la voluntad del Señor. En algún caso también pasó
en Primera de Crónicas 17:4. David tenía toda la intención y los buenos deseos de construir un templo a Dios. Así que llama al profeta y le dice, esto es lo que está en mi corazón. Así que voy a construir, fue una confesión positiva, voy a construir un templo para Dios, ¿no? Lo voy a hacer. Y el profeta le dice, todo lo que está en tu corazón, hazlo, porque el Señor también está contigo, ¿no? Y se fue tranquilo el profeta. Cuando el profeta Natán, iba y estaba llegando a su casa, Dios le dice, no, vuélvete y dile, no quiero que me construyas un templo, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo. Entonces tuvo que volver para atrás hasta el mismo profeta que se había equivocado, diciéndole lo que le parecía que era lo más oportuno y diciendo, no, la voluntad de Dios es otra. Así que olvídate del plan, olvídate del templo, olvídate de lo que todo, ya lo habías visualizado, sin duda, ahí tenías el templo, pero mira, olvídate, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Y para David estuvo bien, entendió que era el plan y la voluntad del Señor. Así que, en primer lugar, tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestra vida. Lo mismo el apóstol Pablo, que le pidió tantas veces que le quite, 3 veces, que le quite el aguijón en la carne, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, de mi plan, así que la voluntad del Señor, y allí estaría. Lo que el Señor dice, pues es última palabra para nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 3, dice algo muy interesante que debemos considerar. Dice que muchas veces no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites, ¿no? En nuestros propios deseos. Hay que analizar ese pasaje, porque es verdad que a veces nosotros estamos pidiendo cosas, estoy visualizando un carro nuevo, vi un rojo, ¿no? Un carro rojo con un caballito, seguro que Dios quiere darme una Ferrari, así que he visualizado el carro y le digo, Señor, ese es el que yo quiero, ese es el que me va a dar, así que ya tengo el carro. Y de pronto me dice que estoy pidiendo con mis propios deseos. No sé, a ver, mis deseos han sido afectados por lo que dice este sistema del mundo, ¿no? Entonces, fíjese que Santiago, después de decir esto, dice, oh almas adúlteras. Entonces está diciendo que hay adulterio espiritual cuando mezclamos las cosas, ¿no? Cuando decimos, por un lado, bíblicamente, que Dios me va a responder la oración, pero por el otro lado digo, lo que yo confieso es mi deseo, eso es adulterio espiritual. Entonces necesito volver al Señor para entender cuál es su voluntad y hacer lo que el Señor quiera, ¿no? ¿Recuerda a Jesús en Getsemaní? Él, la verdad es que su deseo era, no quiero sufrir la cruz. Pero, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Lucas 22:42. Así que es lo que siempre tenemos que buscar, la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y muchas veces el Espíritu Santo va a interceder por nosotros cuando no sabemos qué pedir, porque dice que a veces no sabemos ni lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Así que Él intercede por nosotros. Así que recordemos, Dios hará milagros, pero no hace magia. Fíjese, Dios hace milagros, no hace magia. A veces creemos que Dios tiene una varita mágica para cada creyente para otorgarle 3 deseos por lo menos a cada uno de ellos, ¿no? Y Dios no obra así. Dios obra de acuerdo a su voluntad, actuando en el tiempo justo de Dios y poniendo ese deseo en nuestro corazón para que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que entonces entender esto. La voluntad de Dios es última palabra para nosotros y es más importante la voluntad de Dios que mis propios deseos. Ojalá que puedan estar unidos los deseos de Dios y los míos. Y entonces, si son iguales, no te quepa la menor duda de que Dios va a contestar tu petición, porque tu deseo es exactamente el mismo del Señor. En cuarto lugar, es importante orar y pedir. Y pedir a Dios. Así que lo que nosotros obtenemos no es por confesar, sino porque Dios en su voluntad y misericordia lo quiere conceder. Así que yo tengo que orar, eso es lo que dice la Biblia, tengo que orar creyendo y pedirle, de acuerdo a su voluntad, diciendo, Señor, creo que tú vas a obrar y tú entonces vas a actuar de la manera que me lo estás confirmando, ¿no? Y dándome esa palabra. Sí, ahora también tengo que ponerme a trabajar y tengo que ir en dirección a esa promesa. Si yo digo, creo que mi familia va a ser salva, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Así que yo proclamo esto y lo creo, ¿no? Como una promesa de Dios para mí. Pero
Si yo nunca les hablo ni les predico y mi testimonio deja mucho que desear, es muy difícil que la familia realmente acepte a Cristo. No por confesar simplemente lo va a aceptar. Yo necesito también someterme a Dios para que Dios me guíe cómo puedo bendecir, guiar, animar, ayudar en la necesidad de mi familia para que ellos realmente conozcan al Señor. Así que recordemos, orar, pedir a Dios, no vanas repeticiones, orar de acuerdo a su voluntad, sencillamente, con nuestras palabras. También tenemos que saber que podemos muchas veces pasar sufrimientos. Oh, sí, el sufrimiento también puede ser parte de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sufrido? Así que la confesión positiva dice que no vamos a sufrir. Pero la verdad que de la palabra de Dios vamos a encontrar muchos pasajes que dice que probablemente vamos a nosotros sufrir muchas veces. Romanos 8:17, que somos coherederos con Cristo, pero también padecer juntamente con Él. 2 Corintios 12:5-10, Pablo no negó las debilidades, se gloriaba en ella, y viendo todo lo que, bueno, usted puede leer muchos pasajes del Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo pasó muchas situaciones de sufrimiento. Dice también la palabra de Dios, 2 Corintios 8:9, que Cristo se hizo pobre, así que no significa que siempre vamos a tener bendición, ¿no? Y que siempre vamos a tener el dinero suficiente. Puede que a veces pasemos necesidades, pero eso no significa que somos menos hijos de Dios, ni que nuestro nivel espiritual está en decadencia. Puede que justamente le hemos dado todo a alguien que lo necesita y no hemos quedado sin nada. Así que estamos cumpliendo también lo que dice la palabra de Dios, ¿no? También, en sexto lugar, tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Él tiene la última palabra. Puede que para algunos el Señor haga una cosa y para otros haga de otra manera, porque ese es su plan, es soberanía del Señor. Cuidado con esto, cuidado de poner al hombre como soberano y a Dios como el sirviente, ¿no? Parece que yo soy el siervo con mayúscula y Dios el sirviente del siervo con mayúscula. No funciona así. Dice que debemos orar, pedir sujetos a la voluntad de Dios, entender de que Dios es el soberano. Él hace lo que quiere. Así que no es que yo muevo la mano de Dios, sino que Dios me muestra cómo se va a mover su mano y yo oro en base a lo que Dios me está hablando. Así que debemos buscar siempre la voluntad del Señor. Así que reconociendo la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y por último, aplicar la Biblia. La Biblia tiene aplicación universal. Aplicación de la Biblia a modo universal. Lo que se enseña en un lado tiene que aplicarse también en otro. La palabra del Señor tiene enseñanzas que son útiles, que funcionan y que se cumplen en cualquier lugar del mundo, ¿no? Cuidado con ese elitismo espiritual donde algunos dicen que nosotros creemos lo mismo que ustedes, pero la diferencia es que nosotros practicamos lo que creemos. De pronto eso no es tan así, porque cuando uno realmente le cree al Señor, sabe que Dios va a actuar, así que en base a su palabra Dios hace la obra, pero porque hemos ajustado nuestros deseos a los de Dios. Pero si vienen de mis propios deseos y del mundo, por más que yo diga que tengo fe, no tengo fe en Dios, tengo fe en mí mismo y tengo fe en aquello que yo he visualizado y que voy a creer. Es diferente, no es lo mismo. Así que cuando hacemos un examen práctico de esa validez de la doctrina, tenemos que ver que sirva para todos. Es decir, ¿se aplica esta misma enseñanza también para los creyentes que están encarcelados por la causa de Cristo en los gobiernos ateos, misioneros de Afganistán o de Corea? ¿Para ellos también esta enseñanza de la confesión positiva les sirve? Y la verdad es que no, porque ellos, por más que confiesen, están allí en un contexto diferente. Por el otro lado, aquí se puede visualizar un carro y es mucho más fácil comprar un carro en Estados Unidos que en Latinoamérica o que en África. Por más que se confiese que se quiere ese carro y que se lo va a obtener, no significa que lo van a tener siempre porque los contextos son diferentes. Entonces tenemos que ver esto. El mensaje de la palabra de Dios tiene que aplicarse en todos los contextos del mundo. Son verdades de la palabra, entonces va para todos los que los creen. Así que recordemos, por los frutos, pues lo vamos a conocer. Concluyendo, cuidado hermano, cuidado con que la palabra que nosotros queremos, que significa
o que signifique algo en particular, dejando de lado las otras cosas que el Señor nos ha dicho. Por eso es importante ir a la palabra de Dios, ver todo lo que dice el mensaje de la palabra y quedarnos con lo que el Señor nos está hablando. No creer en el corazón más que confesar con palabras. ¿Sí? El hecho de confesar es un reflejo, un resultado de lo que uno tiene en el corazón. Claro, voy a confesar a Jesús, voy a confesar lo que el Señor está haciendo en mi vida, por eso testifico, pero no creo que por confesar y decirlo voy a obtenerlo porque no está funcionando desde el punto de vista bíblico. Dios va a obrar, Dios va a hacer las cosas, Dios lo va a proveer si estoy creyendo realmente en lo que dice su palabra. A veces puede que tengamos que vivir con situaciones diferentes, ¿no? A veces nos sentimos débiles, pero reconocemos el poder del Señor, reconocemos que Dios es el que nos da la fuerza. A veces estamos en necesidades, pero reconocemos que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. Así que podemos orar, pedirle al Señor y el Señor va a proveer aquello que estamos necesitando. Y recordemos que el Señor quiere que vivamos una vida sabia, que seamos equilibrados. No ser negativo ni pesimista, porque la verdad que si somos hijos de Dios tenemos que tener una actitud positiva y vamos a ir hacia adelante lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero tampoco negar la realidad y simplemente decir que todo va a estar bien cuando hay situaciones que hay que resolver. Por eso vamos a la palabra de Dios, encontramos en los salmos que muchos de ellos a veces hasta expresan su negatividad y la realidad y las cosas que hay. Pero dice, pero Señor, confío en ti y sé que tú vas a obrar. Vamos a escuchar muchos testimonios, tú mismo vas a tener muchos testimonios de la obra del Señor en ti, porque le crees a lo que dice la palabra de Dios. Puede que a lo mejor no lo estás confesando en este momento, pero atrévete a avanzar en lo que Dios tiene para ti. Cree la palabra de Dios, confiesa que Jesucristo es el Señor, confiesa que el Señor es el que tiene la última palabra en tu vida, confiesa la palabra de Cristo en tu vida y verás que lo demás se encarga el Señor. Estamos en el centro de su voluntad y Dios hará según lo que Él ha estipulado en su plan. Oramos. Señor, gracias te damos porque tu palabra se va a cumplir en nuestras vidas, porque lo dices tú. Señor, tú nos has dado promesas por las cuales las creemos y avanzamos en dirección a esas promesas. Guárdanos de que nuestros deseos no sean materialistas, que nuestros deseos no provengan del mundo, sino vengan de ti y que se ajusten a lo que dice tu palabra. Señor, para que podamos crecer con sabiduría, equilibradamente y todo lo que tú nos deseas de bendición para nuestra vida y los que nos rodean. Oramos creyendo en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.